Buenas tardes. Llegamos hoy a la tercera charla sobre este tema de cómo escuchar la música de los siglos XX y XXI. Y en las anteriores hemos hablado de las escalas, de cómo se amplían el número de sonidos que se pueden emplear en música. También hemos hablado de los ritmos, de los timbres, de las intensidades. Lo que ocurre es que hemos hablado, a efectos de estudio, separadamente cada uno, pero no los escuchamos así, lo escuchamos todo junto. Y al escucharlo todo junto es cuando se producen los elementos musicales que deben integrarse en algo de lo que vamos a hablar hoy, que es la forma. La forma es uno de los elementos más importantes de la música y además es uno de los más difíciles de tratar porque la música no es un objeto. La música es un proceso en el tiempo y habría que acotar un espacio de tiempo para darle una entidad independiente y repetible, es decir, una obra musical. ¿Cómo se puede producir eso? Porque tenemos la facultad de la memoria. Si no tuviéramos memoria, seríamos incapaces de percibir una forma musical, de saber que una obra musical existe. Hay estudios sobre el particular. Se dice que un pez no puede reconocer un preludio de Chopin. El ejemplo que se da es el del preludio de Chopin, pero podría ser de cualquier otra cosa, porque su memoria inmediata son 3 segundos y desde luego el preludio dura más. Entonces es incapaz de reconocer aquello como una estructura. Bien, la memoria no solo sirve para reconocer la obra en las diversas circunstancias, sino para percibirla como una obra musical en el momento que se la escucha, relacionando los pasajes sucesivos en un todo unitario que es de orden superior. La forma de la música no es la melodía, tampoco es el tema, aspectos que además tampoco son lo mismo, aunque puedan estar relacionados. La forma de la música no es su elemento rítmico o su trabajo tímbrico, ni siquiera la percepción de la duración de la misma. La forma consiste en poder relacionar todo eso en una estructura. Y hemos introducido además una palabra que es básica y que es una fuente de equívocos normalmente, que es la de estructura, porque se tiende a unificar forma y estructura y a tratarlas como si fueran lo mismo cuando son cosas distintas. La forma es el aspecto general arquitectónico de la obra, que puede incluso tener modelos externos de referencia, como ocurre con los conceptos como fuga, sonata, sinfonía, lied. La estructura, en cambio, es la manera en que los elementos musicales se manejan para constituir una forma, sea esta preexistente o nueva. La forma es además diferente, aunque no totalmente independiente, ya lo veremos después, del género musical. Es decir, cuando decimos ópera, música de cámara, poema sinfónico, estamos enumerando géneros musicales. Si en cambio lo que decimos es sonata o fuga, estamos definiendo una forma general dentro del género del que se trate. La estructura será la definición concreta de la forma en una obra determinada. Tanto forma como estructura no existen sino en el tiempo, de manera que no tiene más remedio que tener unos ejes reconocibles en distintos tiempos, lo de las interpretaciones. De hecho, digamos que toda música tiene un cierto rasgo de aleatoriedad. Después hablaremos de las formas aleatorias. Pero toda música en sí es hasta cierto punto aleatoria por el simple hecho de que el tiempo es lineal, existe la flecha del tiempo y por consiguiente no es repetible. Y de esa manera pues podemos decir que una obra es esa obra, pero que es la versión de Mengano, de la orquesta tal, del pianista cual, que son diferentes. La obra es la misma, pero la interpretación es distinta, porque hay un cierto elemento de variación en la obra que sin afectar a la estructura y a la forma de la obra, sin embargo, hace eso que podamos gustar de diversas maneras de acercarse a la obra desde el punto de vista interpretativo y que además, incluso aunque sea un disco, cada vez que lo escuchemos, lo vamos a escuchar de una manera diferente por una serie de razones, que no voy a entrar ahora en ellas, porque no es el momento. Bien, digamos que seguramente la forma de la música inicialmente tuvo mucho que ver con el lenguaje, porque ya hemos dicho que la música nació en cierta medida para el lenguaje y ya que hemos partido de los griegos para esto, pues también para otras cosas, también partiremos para la música. La música griega conoció las formas en el mismo sentido en que nosotros podemos hablar de la fuga o de la sonata, porque tenían formas, por ejemplo, como el treno, que era un canto fúnebre acompañado, y además acompañado por el aulos, no por otro instrumento. Tenían la elegía, que era simplemente triste, el peán, que era un canto jubiloso, que es el que emplea Homero, por ejemplo, o Esquilo,
el himeneo, el pitalamio, que se usaba en los esponsales, o el ditirambo, que era en honor a Baco. Y cada uno tenía su estructura particular, lingüística y musical. Pero digamos que en realidad lo que determinaba la estructura del canto griego era el texto al cual se aplicaba. Digamos que esto hace que nosotros enlacemos más directamente con la Edad Media, porque en ella triunfó lo que se llamó el canto llano, que después se convierte en canto gregoriano, aunque digamos morfológicamente es muy parecido. Inicialmente era monódico y a capela, y su uso era exclusivamente litúrgico. Evidentemente el texto al que se aplicaba determinaba la estructura, pero eso no implica que desde muy pronto no se pudieran ver formas. Formas como por ejemplo la antífona, que se repite una melodía sencilla entre los diversos versos de la pieza, o que se pudiera ver el himno. Además empieza a introducirse una pequeña polifonía incipiente a través de la forma del conductus, del organum, que eran maneras diferentes y simples de estructurar la música a más de una voz. De ahí se pasaría evolutivamente a través de la Ars Nova y de la gran polifonía renacentista y protobarroca a las grandes estructuras polifónicas, en las que brillan formas nuevas como la misa es una forma musical, se convierte en una forma musical, el motete y otras. Mientras, en la pura música instrumental, la danza incidió mucho, porque la danza se acompañaba por instrumentos y normalmente no tenía textos, aunque evidentemente también se podía cantar. Pero digamos que esa música instrumental de la danza influye decisivamente sobre las formas de la música instrumental y alimentan más tarde las formas instrumentales barrocas. Luego lo veremos un poquito más detenidamente. El barroco introduce una técnica que será muy fructífera durante un par de siglos, que hará evolucionar enormemente la música y que, de hecho, incluso pues, algunos musicólogos la han cogido para no hablar de barroco. Se trata de la técnica del bajo continuo, tan activo que, como digo, algunos musicólogos pues, han propuesto que en la música no hablemos de barroco, sino de la era del bajo continuo. La propuesta, afortunadamente, a mi juicio, no ha prosperado, porque bueno, es un tanto abusiva. No toda la música barroca es el bajo continuo, aunque sí en su mayoría. Y por otra parte, las demás artes barrocas guardan una relación grande con la música. Por consiguiente, ¿por qué no hablar también de un barroco musical desde el punto de vista estético? Bien, de todas formas, digamos que este bajo continuo surge aún en el Renacimiento por la práctica de acompañar al órgano las piezas polifónicas corales, improvisando acordes que se plegaban armónicamente al conjunto. Su desarrollo posterior fue muy espectacular y afectó al acompañamiento de la música vocal, a la de cámara y a la orquestal. El bajo continuo se interpretaba con instrumentos capaces de desarrollo armónico, es decir, teclados como el órgano o el clave, o otros instrumentos que podían producir más de un sonido a la vez, como el arpa o el laúd. Y se anotaba solo en una línea principal, que era el bajo del instrumento. Los acordes se improvisaban sobre esa línea, pero también existía una técnica del bajo cifrado, en la que sobre las notas del bajo se escribían signos y cifras que indicaban qué tipo de acorde más convenía para cada uno. Esto era más bien una técnica nórdica. Los italianos no solían cifrar el bajo, y a Vivaldi, una vez que le pidieron para un editor holandés que cifrara sus bajos, porque el bajo continuo no los cifraba, era capaz de improvisar sobre él, pues escribió unas cosas bastante insultantes y lo devolvió diciendo que lo cifraban ellos, ¿no? El barroco desarrolló géneros y formas propios, y aunque no se trata ahora de conocerlos exhaustivamente, pues hablaremos, por ejemplo, de géneros como la ópera, que nace en el barroco, como la cantata, como el concierto grosso. Pero también creó formas, no solo géneros, la distinción que estamos haciendo entre género y forma. Y las formas del barroco son la toccata, el preludio, la fantasía, pero sobre todo la suite y la fuga. Una suite es una sucesión de movimientos de danza encadenados, pero es importante subrayar que la suite barroca se convierte en una forma, tanto dentro de la música de cámara como de la música orquestal, y no es para danzar, sino que es para escuchar, aunque la forma provenga inicialmente de la danza. Lo que ocurre es que mientras el barroco crea sus propias formas, la música instrumental toma prestadas las existentes para la danza, evolucionándolas mucho. Las piezas normales de una suite, ustedes lo ven si ven una suite de bajo, de quien sea, son la alemande, la curante, la sarabanda y la giga. Pero se podían añadir también el minueto, el rondó y diversos tipos de preludios. La fuga, en cambio, es una composición a varias voces, entre 2 y 5 normalmente, en la que una melodía temática breve, a la que se domina el sujeto, se presenta sucesivamente en cada una de las voces y se desarrolla por contrapunto imitativo.
Eventualmente puede llevar o no un contrasujeto y también puede haber más de un sujeto. El nombre de fuga ya se utilizó en la Edad Media para composiciones imitativas o canónicas, pero a lo largo del barroco es cuando adquiere la complejidad que cada día es mayor, acabando por convertirse en la forma barroca por excelencia. Tanto el bajo continuo como la fuga fueron desplazados con mucha rapidez cuando el universo barroco, que era esencialmente contrapuntístico, fue reemplazado por el universo armónico, del que hablamos otro día, de los acordes y de sus enlaces. Bien, sin muchas transiciones, simplemente del estilo galante, que corresponde más o menos a lo que en otras artes se llama rococó, pasamos del barroco al clasicismo. Y el clasicismo ya, la fuga se abandonan los modelos contrapuntísticos y aparecen los modelos armónicos. La transición de estos estilos galantes pues lo dan algunos de los hijos de Bach. Por ejemplo, Felipe Manuel es quizá el más importante de ellos, en este aspecto me refiero, y los compositores de la escuela de Mannheim, que ya hemos mencionado, que impulsaron con rapidez el clasicismo, en el que será luego el dominante el modelo de Haydn. Las estructuras musicales del clasicismo son de carácter armónico y llevan a que aparezcan nuevas formas. Ya no es la forma de la fuga, la forma arquetípica, sino la forma sonata. Bueno, hay una fuente de confusión porque para públicos no avisados, cuando se habla de sonata, no se distingue bien entre la sonata como género y realmente la sonata como forma. Por eso a la sonata como forma la vamos a llamar siempre forma sonata. Y luego como género existe el género de la sonata que se emplea en la música de cámara. La forma sonata en realidad es la forma del primer movimiento del género sonata. Su base es el empleo y estructura de los materiales tonales que se suceden en una exposición, un desarrollo y una reexposición. La exposición contiene el tema o temas en una sección en la tonalidad principal siempre y una segunda sección con el tema de la dominante que se unen por un puente. El desarrollo es un proceso de modulaciones y variaciones sobre el contenido de la exposición. Y la reexposición es una vuelta generalmente con variantes a la exposición, con la novedad de que el segundo tema accede a la tonalidad principal. Este, digamos, es el esquema de la forma sonata para todas las sonatas clásicas y románticas, pero dentro de ello cabe pues, realmente muchísimas variantes, que es lo que hace que las sonatas sean distintas de un compositor a otro. Además de todo ello, hay que decir que se puede tener una introducción al principio y que se puede tener una coda al final. Bien, sobre esta forma de sonata, los compositores elaboraron su estructura de una compleja forma de sonata que permite que esa forma sirva para Haydn y Mozart, pero que sirva hasta a Mahler, y con todo lo intermedio, pasando por todos los románticos, evidentemente. Y también hay que decir que, aunque la sonata como género siempre se nos parece que es de la música de cámara, tal vez la sonata para piano o para violín y piano, sin embargo una sinfonía no es sino una forma sonata para orquesta. Los primeros movimientos de las sinfonías y no solo los primeros, a veces otros, y los primeros movimientos de los conciertos instrumentales pues son siempre en forma sonata durante todo el final del siglo XVIII y el siglo XIX. Bueno, hubo otras formas en el clasicismo, aparte de la forma sonata, pero nos vamos ahora a detener en ellas porque no es el tema realmente central de que vamos a hablar. Realmente, digamos que estas formas son de carácter tonal y temático porque en el siglo XX nos vamos a encontrar formas que son exteriores a la tonalidad y también fuera del uso de temas, en el sentido tradicional del término de lo que es un tema. Bien, si con lo que respecta a las escalas y a los ritmos y a los timbres hemos señalado que el primer punto de renovación fue, después del romanticismo, fue la obra de Debussy, tenemos las mismas razones para decir que tenemos que en las estructuras formales hablar también de un primer caso de estructuras diferentes que es también Debussy. Debussy rechaza los desarrollos que tenían sobre todo un carácter germánico, aunque la música francesa evidentemente también los usaba, y que son los básicos de la forma sonata. Y su música, por consiguiente, no tiene nada que ver con la forma sonata tradicional, sino que tiene en común con el impresionismo, lo cual se le llamó, ya hemos dicho que erradamente impresionista, la evocación de ambientes, pero va mucho más allá porque se adentra en el simbolismo que buscaba la ruptura de las formas temporales, la libertad de ritmo, dejar fuera las estructuras arquitectónicas que se daban constantemente
y que realmente pues, se hablaba de una arquitectura musical porque la arquitectura y la música siempre han estado bastante unidas en cuanto a ciertas configuraciones desde el punto de vista de la estructura y de la forma, aunque una se desarrolle en el tiempo y la otra se desarrolle en el espacio. De todas formas, digamos que tiene mucho que ver la forma en Debussy con lo que cambia la forma poética en poetas como Rimbaud, como Verlaine, pero sobre todo Mallarmé, que para él era realmente, digamos, el poeta que había conseguido una estructura lingüística distinta de lo anterior. Debussy procede formalmente por mosaicos ondulantes, evita la repetición, evita el desarrollo, se opone a la tradición alemana. De hecho, hay una anécdota que se cuenta de Debussy, que será falsa, evidentemente, porque todas las anécdotas buenas suelen ser falsas, pero se cuenta que una vez estaba en la sala Gaveau escuchando un cuarteto de Beethoven y cuando se hizo la exposición se levantó y dijo, muy airado, bueno, ahora se pone a transformar y a desarrollar. Y se fue, porque no era lo que a él le interesaba formalmente. Bien, supongo que es mentira, pero da muy bien la imagen de lo que quería él formalmente. También, digamos que todo lo que había dominado la música europea desde el 18, pues lo deja un poco aparte y desde el punto de vista del ritmo, del flujo tímbrico y de la armonía, ya hemos visto algunos ejemplos. Pero también, digamos que formalmente es interesante porque está entre los primeros que elaboran texturas que quieren otro procedimiento formal, de manera que ritmo, timbre y dinámica modifican la armonía. Y va creando un continuo espejeo dentro de las texturas. Es algo que hasta entonces no se había hecho. Por muy elaborada que sea su música, y lo es mucho, siempre parece como si fuera un proceso espontáneo. Se ha dicho que le gustaba mantener el equilibrio al borde del abismo, eso puede ser cierto, pero siempre quedaba del lado de acá del abismo. Y no tenemos más remedio que evocar una obra que ya hemos evocado anteriormente aquí, y es el ejemplo que voy a poner a continuación. Este ejemplo pertenece a la obra Je. Es un ballet que se estrena en París, que pasa casi desapercibido porque había ocurrido el escándalo de la consagración de la primavera e inmediatamente se estrena esto, y que realmente es una obra que todavía sigue siendo una obra secreta para la mayoría de la gente, porque realmente es una obra no solo extraordinaria, sino además extraordinariamente original. Vamos a escuchar un fragmentito de Je. Debussy, digamos, tiene el problema formal de que choca inmediatamente con otras estructuras nuevas que estaban apareciendo en ese momento y que van a ser explotadas más inmediatamente que lo que él hace. De hecho, digamos que todo lo que él acaba de proponer, desde un punto de vista formal sobre todo, no va a tener una referencia inmediata, sino que va a ser Anton Weber el que de alguna manera, y dentro de otra técnica, como es la del dodecafonismo, la va a aprovechar. Y después de ahí pasará a la música de Boulez, que la aprovecha de una manera muy clara. Digamos que lo que estropea, entre comillas, el que Debussy formalmente se pueda desarrollar, digamos los sucesores de Debussy, porque Debussy muere inmediatamente, muere durante la Primera Guerra Mundial, es que esta pulverización de la música choca con los conceptos de la composición por bloques que encontramos ya dentro de Stravinsky y que va a tener mucho éxito. La música de Stravinsky rechaza, igual que la de Debussy, pero de una manera muy diferente, los desarrollos temáticos y armónicos. En él, la forma musical se produce no por una evolución del tema, sino por bloques que se van desplazando y que son capaces de una evolución rítmica y tímbrica, pero que no se transforman por desarrollo, sino que se mantienen con un perfil general casi siempre reconocible. Los bloques se encadenan de unos a otros de una manera que resulta lógica, atendiendo a elementos que no consisten en la variación temática, sino que se basan en la variación temática basada en la armonía, sino que se basan en las transformaciones de timbres y de ritmos. Podríamos hablar de una especie de estructuras mosaico o de engarces de bloques a través del uso de la densidad, de la configuración de la textura, etc. También estos bloques ofrecen una posibilidad de trabajar con elementos irregulares, asimétricos. A menudo lo que da ligazón estructural a los bloques es más su oposición que su parentesco entre sí. Un resultado de la técnica de bloques es que difumina la distinción entre forma y estructura.
puesto que desaparecen las formas arquetípicas, es decir, las formas que preexisten a la música, y la forma de una obra será la de su propia estructura, que no es exportable a otra obra, sino que es específica para esa obra, a través de rasgos de estilo de cada compositor, evidentemente. Este modo operativo se abre así en la etapa stravinskiana primera y hasta la actualidad ha sido utilizada por muchos compositores. En algunos casos de maneras muy diferentes, pero en aspectos bastante cercanos. Por ejemplo, un autor que utiliza los bloques de una manera bastante amplia y que es independiente de Stravinsky, porque ya lo hemos citado varias veces, y es un autor que trabaja por libre y es desconocido hasta muchos años después, es el americano Charles Ives, que este trabajo por bloques se puede ver muy bien, quizás su obra más importante, que es la Cuarta Sinfonía, pero que está implícito en la sonata pianística de la que hablábamos el otro día, o incluso en los collages que se producen en algunas obras, como el ejemplo que daríamos a continuación. Este ejemplo es el 4 de julio. El 4 de julio pertenece a la llamada Sinfonía Holidays, es decir, la sinfonía que trata de las fiestas, de alguna manera, y la fiesta del 4 de julio es la fiesta más importante para los americanos. Y Ives siempre decía que él se acordaba de cuando él era joven, en Massachusetts, en su pequeña ciudad, en la fiesta del 4 de julio, a él le gustaba y le fascinaba mucho colocarse en una esquina y oír cómo venía por un lado de la calle una banda tocando una cosa, por otro lado de la calle otra banda tocando otra cosa, y a lo mejor hasta 4 bandas que coincidían lejanamente o más cercanamente, y que esa mezcolanza a él le llamaba mucho la atención y que luego él la empleó en música de alguna manera. No vamos a poder oír completo el 4 de julio, que lo ilustraría muy bien esto, pero vamos a escuchar un fragmento del mismo para hacernos una idea de esta música de Ives, que es de muy principios del siglo XX y que no se parece tampoco a nada del entorno, no se parece a Stravinsky y por supuesto no se parece a Debussy. Y realmente, como Ives fue conocido mucho después, la influencia de la composición de bloques sigue siendo primordial en esos años de Stravinsky. Y Stravinsky influye de una manera muy clara sobre el compositor que pasa por ser el mayor constructor de formas sobre este tipo de bloques, que sería Edgar Varese. De manera que cuando se dice que Edgar Varese es influenciado por el ritmo de Stravinsky, hasta cierto punto es cierto, pero no es menos cierto que quizá la gran influencia sea la de bloques, aunque Varese lo desarrolla de una manera personalísima, de una manera muy interesante. Eso ocurre en varias de sus obras orquestales, por ejemplo en Arcana o en Amerix, y quizá merezca la pena pues, escuchar un pequeño ejemplo también de cómo suena este tipo de influencia y de desarrollo propio en esta obra última que acabo de citar, el Amerix de Edgar Varese. Digamos que realmente muchos compositores, después de Varese, después de Stravinsky, han intentado la composición por bloques. Y quizá uno de los principales, junto con otras cosas que hemos hablado otros días de él, sea Messiaen. Messiaen realmente es un compositor que acaba creando esta técnica de bloques hasta el punto de que un poco injustamente su principal discípulo, cuando era todavía joven, Boulez, decía que el problema de Messiaen era que no componía, sino que justaponía. Y efectivamente justapone, pero eso es lo que quiere hacer con respecto a las formas. Y realmente esto está muy claro en obras como Turangalila, en obras como incluso, veíamos el otro día, las 3 pequeñas liturgias, pero sobre todo en obras mucho más complejas, en las cuales el tratamiento de timbres es muy importante, como pueda ser Cronocromí, que es una obra que, como su nombre indica, habla digamos, del color del tiempo. Y realmente pues hay un pensamiento formal tímbrico que es más que evidente. Vamos a escuchar un fragmento de Cronocromí, el principio nada más, pero realmente veremos que es un tipo de bloque absolutamente diferente de lo que acabamos de escuchar hasta ahora, pero dentro de un mismo tipo, digamos, de un mismo racimo de tipos de estructura.
de este tipo de tratamiento, que ha continuado a lo largo del tiempo en muchísimos compositores. Un compositor que se puede y que se cita mucho, sobre todo en su obra orquestal, sus obras orquestales, con respecto al tratamiento en bloques, es el italiano Giacinto Scelsi, en obras como Aion o como Con on Pax. Y también podemos decir que el tratamiento de bloques fue muy tratado a principios de los años 60 por algunos compositores españoles. Por ejemplo, Luis de Pablo, que obtiene un excelente resultado de la técnica de bloques en una obra relativamente temprana en su producción, como es Tombeau. Pero realmente la importancia formal de Luis de Pablo la vamos a ver un poquito más tarde con respecto a la aleatoriedad, porque ahí en la forma monumentalizada tiene también una presencia importante. Pero digamos que habría que hablar de otros aspectos de la forma que pura ortodoxia deberíamos llevar al capítulo siguiente, es decir, cuando hablemos del neoclasicismo, porque se trata de una vuelta a elementos que tienen que ver con lo barroco para formalizar una música moderna. Sin embargo, lo hace de una manera tan particular y tan personal que realmente se puede meter aquí dentro, no como técnica de bloques, sí como técnica formal muy específica de este periodo entre las dos guerras mundiales. Y es lo que hace Béla Bartók utilizando los procedimientos que tienen que ver con la escritura canónica, que son verdaderamente asombrosos y que derivan del antiguo contrapunto, pero un contrapunto absolutamente atonal, aunque muy coherente. Esto está sobre todo en el primer movimiento de una de sus obras maestras, Música para cuerda, percusión y celesta, donde desarrolla un impresionante mundo de contrapunto no tonal en un contexto de simetrías y de proporciones matemáticas que acaba creando una forma que no solo es propia, sino que es prácticamente perfecta. El estudio de las simetrías, de las series numéricas, de la serie Fibonacci, de la proporción áurea en esta pieza ha sido abordado por muchos musicólogos y todos llegan a la conclusión de que es una obra verdaderamente perfecta que empieza con una pequeña frase en los violines segundos y que va actuando por superposiciones interválicas hacia arriba y hacia abajo continuamente hasta que consigue tupir toda la gran orquesta de cuerda que utiliza hasta un máximo, digamos, de clímax y luego a partir de ahí cómo lo va reduciendo hasta prácticamente el inicio, aunque lo que empieza en violas acaba en violines segundos y lo que acaba en violines segundos acaba en violas. Un aspecto absolutamente impresionante de la simetría y de los procedimientos matemáticos que al mismo tiempo es una obra extraordinariamente cálida y expresiva. Por eso creo que merecería la pena oír un poquito, aunque sea al principio, de estos movimientos canónicos de la música para cuerda, percusión y celesta, su primer movimiento sobre todo. De cualquier manera, digamos que este no es el único o la única manera en que Bartók presenta la forma. De hecho, él lo que acaba haciendo es realmente una especie de vanguardia no serial que influenciará mucho a las vanguardias no seriales de los años 60, de las que hablaremos luego, pero sobre todo crea una especie de forma que podríamos llamar de estructura narrativa. Estructura narrativa que se ve a lo largo de la historia varias veces. Muchas obras románticas tienen una cierta estructura narrativa. Lo que ocurre es que en las obras románticas esa estructura narrativa va o bien con un intento de descripción o bien con un intento de explosión sentimental, que esto está ausente de la obra de Bartók. Y esta especie de narrativa abstracta que se desarrolla en Bartók también ha sido muy utilizada por otra serie de compositores que van relatándonos una historia sin historia verbalizable, pero que, digamos, que no procede por bloques, como ocurría en el caso de Stravinsky. Esto está claro en Bartók en obras como, bueno, los máximos exponentes de sus cuartetos, sería quizá el cuarteto número 5, el concierto para violín, el número 2, o el concierto para orquesta, que es una obra que no fue muy bien entendida, es una obra casi póstuma, que tardó en ser apreciada, pero que realmente hoy se la considera una verdadera obra maestra. De cualquier forma, digamos que algunos de los dodecafonistas también, de alguna manera, se apuntan en determinados momentos a una especie de forma narrativa abstracta y que esto puede entrar muy bien dentro
de lo que hacían los autores de la Escuela de Viena y del dodecafonismo. Porque, de todas formas, es cierto que Schoenberg y su escuela innovaron mucho en el terreno armónico, pero no tanto, pues liquidaron el universo tonal realmente, pero no hicieron sino sustituirlo por un sistema libre, sistematizado de la tonalidad, que es el sistema dodecafónico. Y, sin embargo, digamos que aunque Schoenberg estaba convencido que ese método duraría muchos años, no fue así, pero sus consecuencias laterales, como es el concepto serie, pues tendrían luego realmente mucha implicación. De cualquier forma, digamos que el trabajo tímbrico schoenbergiano es, desde algún punto de vista, menos interesante que el que ocurre en otros compositores, porque él sigue desarrollando una forma que tiene que ver con las estructuras que ya no son tonales, pero con las estructuras de las antiguas formas, y que, sin embargo, lo que de alguna manera permanece allí es esta especie de estilo narrativo que tenían aquellas formas despojadas, en este caso ya, de la tonalidad. Digamos que los trabajos de Brahms y de Mahler tienen una presencia formal muy grande, sobre todo en la escuela de Viena, y, por ejemplo, Alban Berg, cuando se plantea su ópera Wozzeck, lo que hace es desarrollar un asombroso trabajo, porque es asombroso, en que cada escena es una forma cerrada ya preexistente, desde la forma toccata hasta la forma variación, hasta la forma chacona, etc. Y todo eso también está más que estudiado por la musicología. De manera que eso está claro en esa ópera, que por otra parte no es una ópera dodecafónica, la dodecafónica será su siguiente ópera, Lulú. Pero en todo caso, digamos que cuando organiza formalmente piezas que sí son dodecafónicas, me estoy refiriendo siempre a Berg, como la suite lírica o como el concierto de la memoria de un ángel para violín, la aparente forma tradicional se está convirtiendo en una forma narrativa no descriptiva, que es de carácter abstracto. Y realmente creo que esta forma, de alguna manera, había sido consensuada con Schoenberg, aunque él la haga primero, porque Schoenberg, en obras posteriores, va por ese camino. Y ya en el concierto para violín, que es un concierto que se toca muy poco, el de Schoenberg, porque es una obra poco atractiva para los violinistas y extraordinariamente difícil, pero también en una obra que se dice que es transaccional con la música tonal, yo creo que no, que es realmente lo que ocurre es que retoma de alguna forma esta estructura narrativa de las formas tonales, pero en un contexto decafónico como es el concierto para piano y orquesta. Y quizá pues sea el momento de volver a escuchar algo de música y vamos a poner un ejemplo de este concierto Opus 42 para piano y orquesta de Schoenberg, que es una obra ya avanzada en lo decafonismo, es una obra relativamente tardía en Schoenberg. Y habría que añadir que este tipo de forma, como narración abstracta, pues ha calado bastante en compositores posteriores, sobre todo en los compositores de la generación siguiente, generaciones herederos del dodecafonismo, pero que no se adscribieron al serialismo integral, sino que continuaron siendo dodecafónicos de alguna manera, como sería el caso, por ejemplo, de Karl Amadeus Hartmann en Alemania, o algunas obras de Hans Werner Henze, que llegan incluso hasta compositores que militaron en la vanguardia y que, sin embargo, este tipo de forma no les echa para atrás. Podríamos hablar de algunas obras concenzantes, por ejemplo, de Bruno Baderna, de Luciano Berio, y en buena parte de la producción de otro compositor español, como es Cristóbal Halffter. Singularmente en obras, por ejemplo, las impresionantes elegías por la muerte de 3 poetas españoles o el concierto para violonchelo número 2, Solo queda el silencio. Y también habría que decir que este tipo de formalística como narración abstracta, pues es un tipo de forma que no hay muchos compositores en la actualidad que no desdeñan utilizarla, aunque sea ocasionalmente. Voy a poner de todas formas un ejemplo que es también, en este caso, de Cristóbal Halffter, de la elegía por la muerte de 3 poetas españoles. Esta es una obra que se divide en 3 movimientos. Primero, el movimiento que se llama Exilio, está dedicado a Antonio Machado. Segundo, Cárcel, a Miguel Hernández. Y el tercero, Muerte, a Federico García Lorca. Y vamos a escuchar precisamente el dedicado a García Lorca, el tercer movimiento. Y al contrario de lo que ocurre con Berg o con Schoenberg, que hablábamos de esta posibilidad de estructuras narrativas abstractas, en Weber la forma procede de otra manera.
Weber cada vez utiliza una mayor economía de medio, elude toda clase de repeticiones y se va haciendo una forma muy aforística, muy concentrada en obras como la Sinfonía Opus 21, como el Concierto Opus 24. Son obras donde el sonido individual, con todas sus características de timbre, de duración, de intensidad, se va adquiriendo protagonismo, sonidos casi aislados, y acaba constituyendo como una especie de constelación de sonidos independientes, todos diferentes, cuya concatenación es lo que produce la forma. De hecho, digamos que esto es un tipo de formalística que hasta cierto punto tiene que ver con Debussy, aunque evidentemente Weber no se basó en Debussy, pero que realmente marca otro punto de inflexión en la Escuela de Viena y va a ser lo que llame la atención de la generación joven después de la Segunda Guerra Mundial para realmente poder crear un tipo de formalística que será enteramente nuevo. Y digamos que en ese momento, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues hay una serie de jóvenes en los cuales se da una especie de cruce entre la música electroacústica, que les interesa mucho y es novedosísima, y el serialismo integral, del cual ahora hablaremos, y que de hecho es practicado en ambos casos por prácticamente los mismos compositores. El serialismo integral dimana del estudio pormenorizado de estos jóvenes compositores que coinciden en los cursos de verano de la ciudad alemana de Darmstadt a partir de su fundación en 1947. Y hacen de la obra de Anton Weber, que no estaba publicada hasta entonces y que era muy desconocida, su bandera. Estos compositores son mayoritariamente europeos en ese momento y realmente digamos que son muy importantes, son muy jovencitos, pero habían perdido todo el contacto con las generaciones de maestros anteriores. Weber había muerto en 1945, Berg había muerto antes, Bartók había muerto también en el 45 y Stravinsky y Schoenberg estaban por Estados Unidos. Uno no regresaría nunca y el otro pues ya vendría mucho más tarde y solo de visita. De manera que el salto que dan hacia Weber es un salto importante porque, bueno, parece como que hay un hueco en medio, que no lo hay, pero realmente eso es lo que parece. Digamos que esta gente se da cuenta que lo más importante del dodecafonismo no es tanto la interválica que genera, sino el concepto de serie como herramienta compositiva general. Pero, de cualquier manera, digamos que el primero que se da cuenta de ello es Olivier Messiaen, una vez más, que en una obra pianística de esos años, del año 48 creo que es, Modos de valor y de intensidad, emplea la serie aplicada no solo a alturas, sino también a ritmos e intensidades. Eso se estrena en París, sin mucho eco, y cuando ese verano va a Darmstadt y se toca allí la obra, origina una convulsión tremenda, porque todos aquellos jóvenes se aprestan a continuar esa técnica, incorporando además la serialización de timbres, que no había hecho Messiaen, porque estaba haciéndolo solo para piano, y para piano sin preparar, y realmente, digamos que Messiaen luego no seguiría enteramente por ese camino, lo utilizaría de una manera limitada, su actividad, digamos, como serialista integral no es completa, pero aparece en un momento importante del pensamiento europeo porque tiene muy bien con la filosofía de ese momento, que es progresista, racionalista, cree en la ciencia y que da origen al pensamiento estructuralista, que va a influir mucho en el desarrollo de muchas cosas, pero también de la composición musical. Y Darmstadt irradió nuevas técnicas y fue un foco de atracción para compositores de todo el mundo que se dieron allí cita. En breve tiempo se desarrolló una importante técnica serial con jóvenes autores como Stockhausen, con una obra como Contrapunte, Pierre Boulez con su sonata número 2, o la Polifonía X, Luigi Nono con polifonía monodía rítmica y otros compositores que van ampliando esa técnica y la van llevando como la vanguardia mundial, en la cual se fijan compositores de todas partes. El serialismo integral, además de hacer que el concepto de serie fuera proliferante y formalmente bastante fructífero, es además la primera corriente que es capaz de lograr una forma coherente sin utilizar temas, ni siquiera melódicos, rítmicos o de cualquier otro tipo. Introducen la composición atemática, que tenía algún antecedente, pero no una praxis generalizada, y que realmente es una técnica que va a influir mucho sobre el futuro, incluso cuando el serialismo integral ya no se practique. De hecho, no duró mucho el serialismo integral, fue una corriente que era vanguardista principal durante unos años, pero que se
bueno, se continuó practicando secundariamente por otros compositores, pero que realmente no duró más allá de una década. Y puede considerarse que las modificaciones que introdujo Stockhausen en ella pues son muy determinantes. Por ejemplo, cuando superpone tempos diferentes en una misma obra, como Steinmasse, o cuando hace algo verdaderamente importante, como es realmente desarrollar técnicas de serialización no solo de elementos sueltos, de notas, sino incluso de grandes grupos, de lo cual hablaremos a continuación. Porque realmente hay que decir que una cosa que se alegó mucho contra el serialismo integral fue prácticamente la misma naturaleza que se había hecho contra el dodecafonismo en su momento, porque se decía que unificaba los lenguajes, que impedía la manifestación de la personalidad individual o las características nacionales, que la obra de un japonés era igual que la de un francés, etc. Pero, sin embargo, se demostró fácilmente que Pierre Boulez, que era capaz de desarrollar un serialismo integral y que era estructuralista además, podía convivir además con los elementos de la segunda oleada surrealista, que en Francia en aquellos momentos era muy importante. Y un Boulez estructuralista y surreal es el Boulez del Sol de las Aguas o del Rostro Nupcial, y sobre todo de su obra más famosa de esa época, que es Le Marteau sans maître, el martillo sin dueño, sobre textos de René Char, que es una obra en aquellos momentos incontestable para la vanguardia serial integral, pero al mismo tiempo es una obra de ambiente surrealista. Además, Boulez incorpora en sus lenguajes dos fuentes que no tienen mucho que ver con eso, como son, por un lado, los esbozos pedagógicos de un pintor, de Paul Klee, que para él es muy importante, y también el estudio convencido de la novedad integral que tenía la obra de Debussy. Un acabado ejemplo de serialismo integral y de debussismo es, por ejemplo, su gran obra instrumental en varios movimientos y con diversos conjuntos, como es Pli, Seront Pli, cuyo subtítulo es significativo, es Retrato de Mallarmé. Y como sabemos, Mallarmé era el poeta icónico de Claude Debussy. Pero, por su lado, Stockhausen, además de las experiencias electrónicas de las que llamábamos y al superponer de tiempo, va produciendo una obra que es singularmente alemana, así como la de Boulez es francesa, en la cual bueno, aparecen grandes masas, la serialización de grupos a la que me he referido, en obras, por ejemplo, como Gruppen, que es para 3 orquestas, con la espacialización que eso necesita y que se tiene que hacer además en grandes salas, incluso en palacios de deportes, etc. O Carré, que es para 4 orquestas y 4 coros. Y, bueno, pues otros autores alemanes fueron incorporándose a ese movimiento, dándole un sello bastante germánico a lo que estaban haciendo. De cualquier manera, para ver la diferencia con el serialismo integral normal, podemos ver el serialismo de grupos un poquito en esta obra para 3 orquestas, en realidad son 3 grupos orquestales grandes, no exactamente 3 orquestas sinfónicas de Stockhausen, un fragmento de Gruppen. Y digamos que el serialismo integral fue muy importante para muchas escuelas, por ejemplo para la escuela italiana, Luigi Nono fue uno de los pioneros allí, y supo ligar serialismo integral con la tradición madrigalística italiana en obras sobre todo corales, como el Canto Sospeso, Cori di Ginone, Canti di Vita e Amore, La Terra la Compagna, etc. Y con él autores como Bruno Maderna, Luciano Berio, etc. Y fue también el serialismo integral muy importante para que los músicos españoles dieran un salto cualitativo en una impasse que venían teniendo porque también habían perdido a sus maestros con la concatenación de la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial. Y, de hecho, aparece una joven generación que se fija en el serialismo integral y aparecen las primeras obras de esa técnica de españoles, como el Canario Juan Hidalgo, con Ucanga y Caurga, como Cristóbal Hafzer, con microformas, o la Sinfonía para 3 grupos instrumentales, el Radial o las Cesuras de Luis de Pablo, las Canciones de la Ciudad de Ramón Barce, la Superficie número 1 de Carmela Buenaola, etc., que representan la irrupción de una nueva generación y el final de un cierto nacionalismo casticista que se venía arrastrando desde hacía bastante tiempo. De todas maneras, digamos que en realidad, que, como hemos dicho, esta técnica fue realmente muy corta y que el serialismo integral, aunque dimanó de Darmstadt, en Darmstadt ocurrieron otras cosas. Por ejemplo, las composiciones temáticas y las estructuras de corte estructuralista que hacían una aproximación científica a la lingüística. La lingüística tiene entonces una importancia muy grande en no solo los compositores, sino muchos artistas de la época, porque es cuando se pone de moda pues, las investigaciones de Ferdinand Saussure o
incluso digamos que aparece una generación de musicólogos estructurales como Jean-Jacques Nattier, como Nicolas Rivet, que se basan en sus análisis de toda esta música de ese momento en un pensamiento, de cierta manera cercano al de Boulez, pero en un pensamiento estructuralista. Y un antropólogo como Claude Lévi-Strauss ha sido muy citado por los músicos estructuralistas, aunque él tuvo una cierta confrontación con Boulez, aunque luego, digamos, serían amigos. Pero, por ejemplo, todo esto acaba en Darmstadt bruscamente cuando Luigi Nono se retira violentamente en 1961 tras un agrio enfrentamiento con John Cage. No obstante, Darmstadt continuó una década más practicando más o menos serialismo integral y expandiéndolo por todo el mundo, pero ya empiezan a aparecer otro tipo de cosas, sobre todo lo que se define como aleatoriedad. Por aleatoriedad se entiende una serie de técnicas que introducen factores de indeterminación o de azar en el proceso de composición o de interpretación musical. Antes hemos hablado al principio de que toda música es aleatoria en algún sentido, pero aquí la aleatoriedad ya se usa, digamos, conscientemente para organizar una obra musical. Aunque toda música sea aleatoria, digamos, también para Beethoven, pero sin embargo, de lo que se trata ahora es de asumir que la música es un arte temporal que existe mientras suena y que se puede intentar ver que sin perder la identidad de la obra se puede hacer de distinta manera cada vez que se hace. Digamos que en esto el pionero también vuelve a ser Chavaibs, que es el primero que crea una obra con estructuras que se pueden poner en distinto orden, y también su discípulo Henry Cowell con el cuarteto número 3 mosaico, que tuvo una influencia grande en cierta escuela americana. De cualquier manera, digamos que el primer gran valedor de estructuras aleatorias, incluso muy exageradas, sería el norteamericano John Cage, primero en América y luego en Europa, tras aquella batalla dialéctica con Nono en Darmstadt. Pero digamos que independientemente de lo que hiciera Cage, que luego hablaremos de ello, pues en Europa también se daban elementos para hacer una música de tipo aleatorio. Porque el serialismo integral había utilizado técnicas tan complejas de superposición de métodos irracionales, sucesiones rápidas de tipos de compás, serialización dinámica, etcétera, que hacía que aquello no se pudiera interpretar exactamente como estaba escrito, sino más o menos. De forma que ya había una variabilidad y una incertidumbre precisamente por esa hiperexactitud. Y por otra parte, digamos que también existía, al margen del serialismo integral, una serie de músicas que se planteaban una confrontación muy directa con la matemática. Es el caso conocido de la música estocástica de Yanis Xenakis. Yanis Xenakis utilizaba procedimientos matemáticos, tanto primero manualmente como luego asistido por ordenador, y digamos que los resultados son muy complejos y funcionan al nivel de la totalidad, pero los microprocesos acaban por ser bastante aleatorios. Xenakis utiliza esa música para controlar enormes masas sonoras, investigando así en la teoría de los juegos, en la cinética de los gases, en la lógica matemática y en los conjuntos. Pero realmente él tenía un profundo concepto del espacio musical como estructura. Y por eso en un determinado momento habló de las estructuras fuera de tiempo, terminología muy contestada porque se estimaba que el carácter temporal de la música le impedía manifestarse fuera del tiempo. Pero lo cierto que él lo que quería era crear un espacio formal, el que tiempo y espacio fueran connaturales y se pudiera concebir una música tan estructural que teóricamente se pudiera prescindir del tiempo. De cualquier manera, digamos que Xenakis era también arquitecto. Él había sido alumno de Le Corbusier y Le Corbusier, que tuvo muchos encargos para la exposición de Bruselas del año 58, le cede uno de los proyectos, el proyecto del pabellón Phillips. Y Xenakis, realizando el rizo, realiza una obra musical sobre una estructura que es la misma estructura que utiliza para el pabellón Phillips. Él hace una estructura abstracta, matemática, geométrica, basada en la técnica de paraboloides hiperbólicos, y con ello hace el pabellón Phillips por un lado y una obra orquestal que se llama Metástasis. Evidentemente, si escuchamos Metástasis y no hemos visto el pabellón Phillips, no lo vamos a ver nunca. Y si vemos el pabellón Phillips y no hemos escuchado Metástasis, tampoco lo vamos a escuchar. Pero la estructura de base es la misma. Y realmente esto, que parece tan asombroso, pues hasta cierto punto tampoco lo es. Porque les puedo decir que el 25 de marzo de 1435, es decir, 500 años antes, se inaugura con el Papa Eugenio IV la nueva cúpula de Brunelleschi de la Catedral de Santa María dei Fiori de Florencia.
Y allí un músico de aquella época, Guillaume Dufay, que era franco-flamenco pero que vivía en Italia, compone para la inauguración de la cúpula de Brunelleschi un motete que se llama Nous rosaron flores, en el cual utiliza el contrapunto de los dos tenores para utilizar la misma proporción matemática que había utilizado Brunelleschi en la cúpula. De manera que 500 años que Xenakis nos encontramos con la misma estructura que vale para hacer una cúpula y para hacer un motete. Bueno, lo cual pues quiere decir que a lo mejor no hay nada nuevo bajo el sol desde hace 500 años, pero en todo caso los resultados evidentemente son diferentes. Vamos a escuchar un fragmentito de Xenakis, de esta metástasis, y que, como digo, pues tiene esta particularidad con respecto a su estructura de tipo arquitectónico previo. Y estábamos hablando de todas estas estructuras matemáticas, del comienzo de la aleatoriedad, y para acabarlo de complicar, aparecen de repente en Europa las vanguardias de carácter no serial que aparecen de los países del este. Porque empiezan a aparecer músicos de Hungría, de Checoslovaquia, de Rumanía y sobre todo los más conocidos, que son los polacos. Son países que están obligados a cimentar una vanguardia propia, pero que no esté influida directamente por el serialismo, porque el serialismo, si no estaba prohibido en todos los países, estaba muy mal visto por el realismo socialista, del cual hablaremos el próximo día. De manera que el punto de partida de estas vanguardias no seriales suele ser Bartók, y concretamente la música para cuerda, percusión y celesta sobre la primera obra vanguardista polaca, la música fúnebre de Witold Lutosławski. Pero hay que decir que en Occidente, antes de la música de Lutosławski, se conoce la de un compositor un poco más joven, que es Krzysztof Penderecki, que aparece con una música muy directa, tremendamente expresiva, que no excluye mucha especulación de carácter no serial y que además, digamos que su técnica para las cuerdas o la percusión es nueva, en obras como Anaclasis, como Los trenos por las víctimas de Hiroshima, pero en otras de gran orquesta, como Fluorescencias, como de Natura Sonoris, que eran muy numerosas y que además exigen nuevas grafías para resultados sonoros que hasta entonces eran insólitos y de esa manera establece una especie de aleatoriedad gráfica. Muchas de esas grafías fueron universalmente adaptadas, pero hay que señalar también que el grafismo, como parte de las técnicas aleatorias, fue más tarde mucho más allá de eso y con otros compositores. De todas formas, vamos a escuchar un fragmentito de Penderecki, de Los trenos por Hiroshima, precisamente, que es una obra que a veces ha descrito como descriptiva, no lo es, pero en todo caso tiene una gran impresión sonora y sobre todo si la pone en contacto con su título, digamos, ¿no? Una cosa que no he mencionado es que es solo instrumentos de cuerda los que intervienen en esta obra. Y las sonoridades que eso tienen son bastante nuevas y exigen ese tipo de grafías. De todas formas, digamos que en las formas aleatorias, el que es más drástico, ya lo hemos citado antes, es John Cage. Poco después de su trabajo con los pianos preparados, que ya vimos, utiliza, por ejemplo, aparatos de radio para añadir sonidos. Es aleatorio lo que sale por aparatos de onda corta, sobre todo, que es lo que utilizaba. Y en 1951 realiza una obra para piano que se llama Música de cambios, Music of Change, que es una escritura muy rigurosa, pero que se basa en operaciones de azar conseguidas con el libro de los cambios chinos, con el Li Qing, que es un tratado clásico en China. Y realmente él empieza a utilizar métodos de azar progresivamente abiertos en los que el papel del compositor se va difuminando realmente. Pues es exactamente lo que quiere, porque él está influido por el pensamiento oriental, especialmente por el Zen, intenta la no intervención del compositor y la escucha de los fenómenos sonoros casuales o el manejo absoluto de resultados por parte del intérprete. Ello culmina en la obra más extrema, que se ha escrito nunca en la aleatoriedad, es una obra que se llama 44 minutos 33 segundos, que lo único que nos dice que es la cota, ese momento de tiempo, en principio es para cualquier tipo de instrumento, se realizó generalmente al principio con el pianista David Tudor, que no hacía nada durante los 4 minutos 33 segundos, que están divididos además en 3 movimientos, y no hacía ningún sonido, y realmente lo único que se puede escuchar pues es lo que se produzca en la sala, desde los follones del público, porque allí no ocurre nada, hasta lo que se oiga fuera o dentro, o lo que sea, ¿no? Bien, esto digamos que hasta cierto punto pues es lo más extremo que se puede hacer, y sin embargo pues una obra sobre la que se ha escrito mucho, porque realmente es tan extrema que ha llamado la atención. Y entre los muchos que han escrito sobre ella, creo que acertadamente hay un ensayo de Philip Davis, un gran musicólogo que ha hecho mucho sobre música contemporánea, que se la toma muy en serio la obra,
y se la toma sobre todo muy en serio como obra de arte. Él dice que es una verdadera obra de arte, sobre todo dentro del capítulo de los happenings, pero que no es una obra musical. Y él explica por qué no entiende que es una, por qué entiende que no es una obra musical, porque, no solo porque no tenga sonido ella, porque el sonido puede ser el que se ve exteriormente, pero dice que ese sonido no es elaborado de ninguna manera, sino que es un sonido casual y que entonces él no la considera una obra musical. Sí, no lo vamos a meter en ese tipo de cosas filosóficas, pero sí digamos que Cage sigue por ese camino. El concierto para piano y orquesta, pues por ejemplo, está escrita para partes individuales que se pueden combinar en todo o en parte de la manera que se quiera. Atlas Eclipticalis es una obra que se basa en poner transparentes con pentagramas en mapas del cielo y anotar las notas, y bueno, luego a partir de ahí las variaciones que son cada vez más abiertas, que los intérpretes pueden hacer casi cualquier cosa. Y digamos que a Cage pues quizá parece que no le interesa tanto el fenómeno sonoro como la aproximación conceptual. Y por eso tuvo mucha influencia, sobre todo en la vanguardia americana. Él tiene una gran influencia en la pintura informalista americana, y además reconocida por ellos, por Rauschenberg, por Oldenburg, por la experiencia del Living Theater, por ejemplo, en teatro, en la aparición de los happenings y en los movimientos, por ejemplo, de tipo Fluxus. Pero digamos que influye en otros músicos que lo hacen de otra manera, como pueden ser Earl Brown, Morton Feldman, Lamont Young, etc. Cage, al principio al menos, se manifestó expresamente en favor de la obra de Marcel Duchamp, y por eso se le ha tildado de dadaísta, pero en realidad no lo era, porque él no pretende una acción iconoclasta, como pretendía Duchamp, sino una no acción, una voluntad de no intervención, muy influida por ese pensamiento oriental, y que no es fácil de verbalizar, claro. Incluso se puede decir que en los años 70 pues, llegó a afirmar que le interesaba menos la música que la comunicación, en el sentido de lo que entonces influía mucho de las teorías de Marshall McLuhan o del arquitecto Buckminster Fuller, que soñaban con macroestructuras como cúpulas geodésicas, modificadoras de los hábitos urbanos, etc. Pero en todo caso, digamos que en los últimos años, sin dejar la indeterminación, Cage volvió al mundo de los sonidos, especialmente multimedias que rechazaban la complejidad de estructuras, pero eran complejos en sus resultados. Así el Oratorio de 1969 o la serie de obras en torno al Jardín Zen de Ryoanji. Pero el primer seguidor, digamos, de Cage, que emprende su propia vía aleatoria, es Morton Feldman, que además de admirar a Weber, afirmaba vincularse más a los pintores, singularmente a Philip Gaston, y a veces a Rothko, para el que escribió nada menos que la Rothko Chapel. La Rothko Chapel, que está en Houston, viene a ser, digamos, pues, la culminación de la obra de Rothko, y a esta le dedica una obra en la que, como siempre en él, le interesa un cierto control sobre las alturas y las dinámicas, pero no tanto sobre el ritmo, que es muy abierto, que se diluye en el espacio por la invasión de silencios, etc. Y muchas de sus obras son de una tenue sonoridad. A veces son muy largas, como el cuarteto número 2, o como una obra orquestal, que es For Philip Gaston, y también tiene un cierto grafismo, una cierta escritura tradicional, que llega a hacer una especie de polifonía espacial y valora mucho el papel del silencio. Le interesa escribir las notas, él escribe las notas, las que quiere, pero digamos que se siente atraído solo por lo que siente su oído, no por ningún tipo de estructura previa. De manera que vamos a escuchar un poquito para ver si tiene relación o no con la pintura de Rothko, precisamente esta obra que es para mí la percusión celesta y soprano, que se llama Rothko Chapel, la capilla de Rothko. Bueno, en todo caso, este pequeño fragmento nos da una idea muy clara de lo que hace generalmente Feldman, que siempre en este, digamos, nivel de sonido y de sonidos más bien aislados. De cualquier forma, digamos que Earl Brown no se refiere tanto a la pintura como se refería a Feldman, sino que se refiere sobre todo a la obra escultórica de Alexander Calder. Alexander Calder, como saben ustedes, hizo móviles, esculturas que se mueven, las mueve incluso el viento, pueden mover también las personas, y también practicó un grafismo libre al principio que él decía basado en el pintor Jackson Pollock. De cualquier forma, esto se manifiesta en obras como Folio, como Four Systems, pero después no le interesa tanto el puro azar, sino el poder escoger diversos caminos para que una obra en cada versión pueda ir por caminos diferentes, pero en definitiva sea siempre la misma obra. Y esto lo hace con una serie de instrumentaciones determinadas, en forma fragmentada en secciones y en subsecciones, que se pueden combinar de distinta manera y que da origen a obras como Available Force 1, es decir, formas válidas número 1, o Available Force número 2.
que digamos son lo más conocido de su aportación. Y otro pionero de muchas técnicas, incluidas las técnicas repetitivas que luego abandona, pero que es un pionero ahí, es Lamonte Young. En realidad hace una obra abierta de duraciones indeterminadas, donde solo se indica la manipulación que se debe hacer, y esto influirá incluso en las obras más digamos, abiertas de Stockhausen, y otro autor también de este círculo aleatorio keyano es Christian Wolff. Pero de cualquier manera, digamos que la influencia de Cage sobre los compositores es en general grande y sobre todas las tendencias. En Europa, digamos que la eclosión de formas aleatorias no se hace solo por Cage tiene su influencia, pero el primero que hace formas móviles interesantes es Stockhausen, que ya había dado en 1956 un ejemplo muy temprano con la pieza 11, el Klavierstück 11 para piano, donde hay una serie de módulos que el pianista combina, pero que cada lección determina el comportamiento del módulo siguiente. Y por su parte Boulez también había realizado algo parecido en la sonata número 3, que la remodela varias veces, y en otros aspectos de las estructuras para dos pianos, o incluso del propio Plis Rempli que antes hemos citado. Pero a Boulez le interesaba más flexibilizar la masa sonora que ser realmente un aleatorio en sentido estricto, porque él continúa siendo un buen estructuralista y le interesa la identidad esencial de la obra musical. De cualquier manera, digamos que la movilidad y la permutación se introducen en las formas europeas y en algunos casos llega hasta casi ejemplos, yo no diría que ridículos, pero sí exagerados, como es el caso de una ópera del belga Guy Pousser, que se llama Votre Faust, en el que el público de vez en cuando se para la acción y decide que va a seguir viendo, tanto en el argumento como en la música, lo cual, pues, aparte de bastante incómodo para ver una ópera, pues yo creo que es un poquito exagerado. En todo caso, digamos que las formas móviles serían muy interesantes en muchos autores y serán muy fértiles. En España, por ejemplo, antes hemos citado como técnico de todos estos bloques que practican tombo, pero los módulos de tipo móvil tienen una importancia grande en un periodo de los años 60 a los 70 de Luis de Pablo, con sus módulos, las obras se llaman módulos, que son 5 obras para diferentes formaciones, en las cuales desarrolla este tipo de unidades estructurales expresivas que se van combinando unas con otras de una manera libre. También utiliza módulos similares, Christoph Halfter, en los diagraformantes, en obras como Anillos o como la recurrencia en La noche pasiva del sentido, es una obra hermosísima por otro lado y muy reconocible como tal, aunque cambie en todas sus versiones. Y digamos que casi todos los compositores abordaron de alguna manera las formas móviles, que hoy día es una preocupación secundaria, pero que llegó a pertenecer al acervo de la composición en general y que muchos autores pues, han practicado. Y siguen practicando de alguna forma hoy día en el interior de obras quizá más fijadas, ¿no? De todas formas, sí lo que querían los americanos no era controlar, Cage sobre todo, no controlar la universalidad de la obra musical, sin embargo, se pueden dar formas móviles y abiertas, en Europa se dan sobre todo, en las que sí se pueda ver que la obra es siempre la misma, aunque su aspecto pueda variar en cada versión. Y quizá la primera ópera que da de una manera pues, muy clara y muy efectiva todo esto son los Juegos Venecianos, Jeux Vénitiens, porque lo titula en francés, de Víctor Lutosławski, en la cual utiliza una variabilidad de grupos, de determinados grupos que se van superponiendo de unas maneras u otras y que realmente dan una riqueza plástica muy grande a la obra, que sin embargo se reconoce siempre como la misma. Él lo hará también en otras obras, como los 3 poemas de Henri Michaud, que son para un coro y una orquesta con directores diferentes y módulos intercambiables, o el cuarteto de cuerda, en fin, de todas formas, acaba desarrollando un tipo de lenguaje que le convertirá en autor muy importante. Y como ejemplo vamos a poner también un fragmentito de Juegos Venecianos. Y digamos que, volviendo un poco hacia atrás, que todo este ejemplo de músicas aleatorias, de músicas formales muy variadas, pues también tuvieron gran influencia en ellas las nuevas grafías. Hubo un movimiento gráfico muy grande, lo hemos mencionado antes, y ahí también podemos citar pues, algunos autores españoles, por ejemplo, todo lo que desarrolló las grafías y en nuevos aspectos sonoros para determinados instrumentos, pues por ejemplo Jesús Villarrojo. En otros compositores, en cambio, pues quizá hubo una descompensación grande entre la grafía y el sonido y acaban produciendo grafías
que más que servir para sonar, sirven para exponerse como si fueran un cuadro. Pero de cualquier forma, digamos que todas estas técnicas aleatorias que se han ido decantando en la técnica compositiva general, pues hoy día siempre se utilizan de alguna forma. Cristóbal Halffter, por ejemplo, en su obra general hasta la actualidad, pues siempre ha tenido una cierta flexibilidad aleatoria dentro de su obra en general, y también podemos decir que todo esto pues se constituye en el corpus bueno, pues más singular de lo que podríamos llamar luego la vanguardia procedente del serialismo, que pasa por la aleatoriedad, por los grafismos y por todo este tipo de cosas, que constituirá la nueva simplicidad y la nueva complejidad, de la que no hablaremos hasta no la siguiente, sino la otra charla. La etapa aleatoria introdujo gran cantidad de técnicas, pero también de conceptos, y también de tratar de profundizar en técnicas y de incluso algunos autores, como Cage, de acabar con la noción occidental de obra de arte. Creo que no lo han conseguido, pero en todo caso es una posibilidad entre las cuales se apuntó por aquel entonces. Ha dejado muchas huellas, muchas aprovechables, otras muy bien aprovechadas, y lo que volvió a recordar, sobre todo este tipo de técnicas, es la esencial temporalidad de la obra musical. A través de ello, muchos compositores han vuelto a recordar que la música es esencialmente tiempo, que la especulación sonora, y más aún la de las formas, no se puede realizar sin tener en cuenta esta dimensión temporal del arte musical. Desde el serialismo integral a la aleatoriedad y la consecuencia de ambas posturas, la forma musical ha quedado definitivamente variada, y se hizo evidente que ya no existen arquetipos formales, sino que cada obra necesita que el compositor se la plantee como la obtención de una forma propia, única y autónoma, y en el fondo que es inservible para cualquier otra obra, solo vale para esa obra. Por primera vez no se podía distinguir entre estructura y forma, puesto que ambas cosas han acabado por ser lo mismo. No lo eran antes, ahora sí pueden ser lo mismo. Y marchando un paso más allá, se volvía a afirmar algo que ya desde el barroco se barruntaba, que es que en la música forma y contenido son, o en el peor de los casos tienden a ser, la misma cosa. Y así lo vamos a dejar por hoy.